Paz y bien, querido hermano y hermana en Cristo. En este día 12 de agosto escuchamos el Santo Evangelio. Está tomado de San Mateo, capítulo 18, versículo 21, al capítulo 19, versículo 1. En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: «Si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces?» Jesús le contestó: «No solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7». Entonces Jesús les dijo: «El reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones, para saldar así la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: «Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo». El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba mientras le decía: «Págame lo que me debes». El compañero se le arrodilló y le rogaba: «Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo». Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contarle al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: «Siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti?» Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Cuando Jesús terminó de hablar, salió de Galilea y fue a la región de Judea, que queda al otro lado del Jordán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El tema del perdón debe ser un tema que los cristianos sepamos dominar muy bien, porque es nuestro pan de cada día. De hecho, la salvación que hemos recibido de Dios consiste en la plena reconciliación, en el perdón de todos nuestros pecados y faltas. Ese perdón que hemos recibido de Dios nos libera, nos sana del egoísmo que tenemos en nuestro corazón por nuestra humanidad, y a la vez Jesucristo nos dona su Santo Espíritu, que es el que obra el perdón en nosotros y nos renueva el corazón, nos capacita para que ahora también nosotros aprendamos a amar como Dios nos ha amado a nosotros, perdonar como Él nos ha perdonado, no porque lo merezcamos, sino porque lo necesitamos. Lo mismo sucede con nuestros hermanos y hermanas de este mundo. Todos necesitamos ser perdonados y perdonar también, porque no hay ningún ser humano que no tenga ninguna falta, ningún pecado en su vida. Podemos no tener conciencia de la gravedad de nuestros pecados, pero ciertamente todos hemos pecado. El Evangelio comienza diciéndonos que Pedro se acercó a Jesús para preguntarle: «Maestro, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7? En esta afirmación se muestra ya un poco la astucia de Pedro. En su tiempo, las enseñanzas judías decían que a los demás se les debía de perdonar 3 veces. Pedro, queriendo impresionar a Jesús, le dice que si tiene que perdonar hasta 7 veces. Pero Jesús le da la lección de su vida. El perdón a los hermanos debe ser siempre, debe ser constante, porque esa es la vida cristiana, vivir reconciliados. Y nosotros pues no somos Dios, nosotros estamos sujetos a los eventos, ¿verdad?, de la historia de nuestra vida, y esto sucede cada día. El trato con los hermanos que nos rodean, llámese familias, hermanos de comunidad, hermanos de parroquia, etc., genera fricciones, y todo esto pues debe perdonarse. No es algo que como cristianos podamos dejar para después. El perdonar es algo esencial en nuestra vida cristiana. Y podemos darnos cuenta que muchas veces nos es más fácil perdonar que otras, y no siempre debido a la gravedad de las faltas que hayamos recibido, sino muchas veces depende de nuestro estado de ánimo y de nuestro estado del ánima, es decir, del alma también, porque hay veces que cualquier cosa nos hace explotar en ira,
y hay otras en las que, estando no solo de buen humor, sino en un momento de paz, es cuando más fácilmente perdonamos. ¿Y cuándo es que estamos en ese estado de paz en el cual nos es más natural perdonar? Pues es cuando, por ejemplo, uno o se ha confesado o ha hecho oración o ha leído el Evangelio o constantemente alimenta su espíritu con momentos de intimidad con Dios. Entonces, procuremos esos momentos para que las adversidades, las dificultades con los demás no nos sorprendan y estemos siempre preparados al perdón. Alguien que no ora, que no lee el Evangelio, que no ama a Cristo, que no ha descubierto con conciencia el perdón que de Dios ha recibido, pues será muy fácil que ante cualquier injuria responda con venganza, responda queriendo devolver mal por mal y le resulte imposible amar o perdonar a los enemigos. El cristiano recibe mucho beneficio del perdón. Perdonar libera el alma, sana el corazón, libera del rencor, nos hace también estar alegres, en paz. En cambio, los rencores, los enojos, además de los problemas de salud, pues también van endureciendo el alma y nos van apartando de los hermanos y nos van haciendo creer también que somos jueces, que podemos juzgar a todos y ejecutar el castigo por aquello que han cometido. El Señor Jesús pues nos enseña el perdón. Como decía, lo necesitamos, no es que lo merezcamos. Y esa es la actitud que debemos imitar de Dios, que Él nos ha mostrado amor, nos ha amado, nos ha perdonado antes de ser amigos, cuando estábamos en contra de Él. Una vez conocido, entonces nuestro corazón se sintió amado y comenzó a caminar por un camino distinto. Así que te invito a que juntos vayamos convirtiéndonos en maestros del arte del perdonar, porque ese debe ser el pan cotidiano de cada día. Dios nos ha perdonado mucho. Los problemas que tenemos entre los hombres muchas veces no son tan grandes como creemos. Muchas veces es nuestro orgullo el que nos hace responder a todas esas cosas que recibimos, aunque sean pequeñas o grandes. Vivamos pues en la alegría de la reconciliación, del ser perdonado por Dios, y compartamos esa misma alegría con los que nos rodean, perdonándoles sus faltas. Dios nos dará la fortaleza, nos dará su Santo Espíritu y nos irá poco a poco renovando el corazón para que lleguemos a amar como Él nos ha amado. Paz y bien, que Dios te bendiga, nos vemos mañana.